Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cordial saludo. Guárdense de toda avaricia. Ese es el título de la lección que durante esta semana hemos venido disfrutando. Guárdense de toda avaricia. El versículo de memoria dice de la siguiente manera: y les dijo Jesús, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar, como es nuestro deber y es nuestro privilegio también. Querido Padre, gracias por darnos esta oportunidad áurea de poder compartir con nuestros hermanos este repaso de la lección. Tú sabes, Señor, que nunca hemos pretendido tener el conocimiento absoluto de ninguna verdad. Tratamos de ser unos instrumentos en tu mano. Estoy aprendiendo como muchos otros o como mis hermanos. Por eso te pedimos reverentemente que nos des de tu espíritu para poder entender tu palabra y, además de entenderla, que la podamos aplicar individualmente en nuestra experiencia cristiana. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es curioso que este programa del maestro para los maestros, acuérdense que fueron ustedes quienes eligieron este título y agradecemos mucho a Dios de que el programa va avanzando poco a poco. No dejes de suscribirte, ¿oíste? Porque es importante para nosotros. ¿Tú sabes lo que es la codicia? ¿Tú sabes lo que es la codicia? La definición de codicia la da el autor de la lección y dice más o menos de la siguiente forma: es un deseo desmesurado de obtener, de desear, de querer algo que no nos pertenece y que incluso puede estar dentro del radio de aquellos objetos que no los necesitamos. Pero la codicia es precisamente esto. Es tan importante este asunto del tema de la codicia que el mismo Jesucristo nos dijo de manera categórica: guárdense de la avaricia, guárdense de la codicia, porque eso es un pecado atroz. Tan atroz es que forma parte de la lista de pecados que ha de dejar fuera a más de uno de las cortes celestiales. Más de un cristiano, más de un ser humano, miles de personas, no podrán entrar al reino de los cielos porque son codiciosos, son avaros. Es habitual que nosotros estudiemos este tópico dividiéndolo en secciones. Entonces, el primer tópico lleva como título El pecado original definitivo. ¿Cómo se originó el pecado en el cielo? Esa es una pregunta que por miles de años los cristianos se han formulado. ¿Cómo se pudo originar el pecado en el cielo, en la presencia de Dios? Esto es un misterio, pero si nosotros leemos en el libro de Isaías, vamos a encontrar no la causa del pecado, ni lo que motivó la rebelión de Satanás, sino lo que detonó, podríamos decir, y fue la codicia. Luzbel, Lucifer, Lucero, como querramos llamarlo, antes de su pecado era un ángel poderoso y sigue siendo un ángel poderoso pero caído. Y allá en las cortes celestiales él gozaba de la veneración, no de la adoración, del respeto, de la obediencia, del homenaje que le rendían los otros ángeles. Y un día quiso recibir la honra que solo le correspondía a Jesús. Y desde ese momento su codicia de llegar a ser como Jesús, como Dios, empezó a generar en él un cambio de conducta. Podríamos decir, ¿verdad?, que la codicia fue lo que motivó la rebelión, pero no se puede explicar cómo surgió la codicia en Satanás. Eso no lo podemos explicar. Precisamente ese es el misterio. Si nosotros pudiéramos explicar el origen del pecado allá en el cielo, pues dejaría de ser pecado, porque podríamos decir: es que Satanás se rebeló por esto. Claro, pero es que no hay razón, no existe ninguna razón. Como alguien lo dijo muy acertadamente, si nosotros pudiéramos explicar el pecado o excusar el pecado, dejaría de ser pecado. Hablando sobre la codicia, que es parecido, que es sinónimo a la avaricia, el apóstol Pablo la compara con la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es adorar cualquier cosa que no sea el Dios verdadero.
Cuando usted adora a una estatua, cuando usted adora a un músico que tú lo sigues, o a un actor o una actriz, a un deportista, y estás pendiente de sus movimientos, cuando le dedicas dinero para comprar el álbum que sacó recientemente ese artista, cuando gastas mucho dinero para ir a ver el partido de fútbol de tu equipo favorito, cuando te desplazas para ir a un mundial de fútbol, entre otras cosas, tú estás demostrando quién ocupa el primer lugar en tu vida. La idolatría es adorar lo que no es Dios y ponerlo en primer lugar antes que Dios. Y Pablo dice que la codicia o la avaricia es similar a la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando yo codicio algo, estoy deseando ardientemente obtener eso que codicio, pero eso que yo codicio no es mío. Es más, como dije hace unos instantes, capaz que ni siquiera tú lo necesites, capaz que ni siquiera sea para ti una necesidad primaria, pero lo deseo de todo corazón. Y entonces, como lo deseo de todo corazón, pongo mi deseo por encima de cualquier otra cosa. Por ello, la codicia se constituye también en un acto idolátrico. ¿Sabías tú eso? Por lo tanto, hay que cuidar y hay que velar y hay que tener muy en cuenta nuestros pensamientos. El tópico número 2 lleva como título Un anatema en el campamento. Oh, este tema es muy interesante. El pueblo de Israel acaba de cruzar el Jordán. Han sido testigos de un milagro portentoso. Las aguas del río Jordán se detuvieron y las que venían desde el monte Hermón hacia abajo, ellas se detuvieron armando un montón, formando un montón de agua, y las otras siguieron su curso hasta el Mar Muerto o el Mar de Arabá, como se dice en algunas versiones. Ya está el pueblo del otro lado del Jordán. Han entrado por fin a la tierra que por muchos siglos Dios les había prometido a sus antepasados, pero se encontraron con el primer obstáculo, una aparente e infranqueable muralla constituida por los muros de la ciudad de Jericó. Esa ciudad estaba amurallada, era una ciudad fortificada. Es considerada una de las primeras ciudades fortificadas en el texto bíblico y también es considerada una de las ciudades más antiguas de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podía un ejército inexperto, sin armas, poder conquistar semejante baluarte casi inexpugnable desde la perspectiva humana? Ni el mismo Josué, que había sido entrenado por el militar Moisés, recuerden que Moisés también era un militar muy avesado, ni el mismo Josué podía saber qué hacer, cómo conquistar. Pero Dios sí lo sabía y le dio las instrucciones. El pueblo siguió las instrucciones y el resultado fue una victoria contundente, una categórica victoria del pueblo de Israel. Pero ocurrió un fenómeno. Antes de que ellos entraran a conquistar Jericó, Dios les había dado instrucciones precisas y las instrucciones fueron las siguientes. Cuando ustedes tomen la ciudad que yo se las voy a entregar, yo se las voy a entregar, todo el oro, la plata, los metales preciosos, todo objeto de valor, no lo tomen para ustedes, tráiganlo y lo van a dejar como una ofrenda para Dios. Mucho cuidado, no vayan a tomar absolutamente nada de ningún tesoro valioso que usted encuentre en la ciudad de Jericó. De los millones de israelitas que escucharon eso que Dios les había dicho, solo uno, Acán, parece que o no escuchó o se hizo el que no escuchó, pero sí lo escuchó. Y cuando el pueblo volvió victorioso de Jericó, de la toma de Jericó, Acán, calladito, se había llevado un lingote de oro, plata y un manto babilónico que a su juicio era muy hermoso. La palabra que aparece allí, que Acán codició, es la misma palabra que se utiliza para decir que Daniel, el muy amado, es decir, que cuando Acán vio el manto babilónico, lo amó, le gustó y lo escondió. El resultado de ese pecado, de ese anatema, fue que el pueblo sufrió una derrota vergonzosa y murieron varios del campamento. ¿Por qué? Porque habían desobedecido la orden de Dios. Cuando nosotros codiciamos lo que le pertenece a Dios y dentro de esas codicias está el diezmo,
Y un paréntesis, a veces me escriben en los comentarios personas que son un poco ofensivas y entonces nos tratan a nosotros como pastores de ladrones, que porque hablamos del diezmo, que según ellos el diezmo no se debe dar. Yo le digo a esos hermanos y a esas personas, y te digo a ti, si eres uno de ellos, si tú no quieres dar el diezmo, no lo des. Si no quieres dar las ofrendas, no las des. Ese es un problema tuyo con Dios, no es tu problema ni conmigo ni con la iglesia. Si Dios ha puesto en ti el deseo de obedecer a Él y no codiciar lo que no es tuyo, porque el diezmo no es de nosotros, el diezmo es de Dios. Y si tú lo retienes, lo estás codiciando. Te guste o no, eres un Acán. Te comportas como un Acán, tomando lo que no es tuyo. Y por eso, hoy yo te preguntaría, tratando de traer a colación y tratando de aplicar esta historia de Acán a la actualidad, ¿será posible que en tu hogar, en tu familia, haya algún anatema, algún pecado secreto que esté impidiendo las bendiciones de Dios sobre ti, sobre tu hogar o sobre tu familia? Es una pregunta para meditar. El tercer tópico lleva como título El corazón de Judas. ¿Quién no ha oído hablar de Judas? Este hombre gozó de unos privilegios extraordinarios. Era un hombre inteligente, al punto que cuando los discípulos conocieron a Judas, se sorprendieron y ellos pensaron, esto sí que va a estar bueno. Uno de los grandes escribas, que era Judas, había decidido aceptar el ministerio de Jesús. Pero llama la atención algo, Jesús nunca invitó a Judas. Yo sé que algunos podrán escribir por allí, sí lo invitó. Judas no fue invitado por Jesús. Judas se ofreció seguir a Jesús. Jesús lo vio y lo amó también, pero no lo llamó. Judas dijo, donde quiera tú vayas, yo voy a estar. Yo te seguiré, maestro. Y Jesús les respondió, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Jesús había leído la codicia que estaba latente en el corazón de Judas. No lo despreció y le dio la oportunidad de formar parte de los primeros discípulos que él tuvo aquí en la tierra. A Judas, Dios le entregó la capacidad de hacer milagros, no inherente de Judas. A través del poder del Espíritu de Dios, Judas echó demonios y participó de muchas obras maravillosas, pero aún así no entregó completamente su corazón a Dios y permitió que la codicia finalmente triunfara en su corazón y vendió a Jesús por mugrosas piezas de plata. 30 piezas de plata costó para Judas la vida de Jesús y nunca la disfrutó porque la codicia, la avaricia le pasó una factura atroz y Judas se suicidó porque codició lo que no le correspondía. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Jesús, de andar con Jesús. Ojalá y no nos ocurra lo de Judas, que viviendo en el mismo seno del Señor, viviendo al mismo lado de nuestro Señor Jesucristo, no permitió que las influencias beatíficas, que la influencia del Espíritu hiciera mella en su corazón, no se entregó completamente a Jesús. Te pregunto, hermano, ¿te estás entregando completamente a Jesús o estás conservando ese deseo codicioso de retener diezmos, ofrendas y, si fuese posible, obtener más ganancias de las que realmente tú necesitas? Preguntas para meditar. El cuarto tópico lleva como título Ananías y Zafira. Eran los albores de la iglesia cristiana primitiva. Había un espíritu de regocijo dentro de los discípulos. 120 personas se habían ubicado en el aposento alto y allá esperaron la recepción del Espíritu Santo. Creemos que Ananías y Zafira pudieron también formar parte de ese selecto grupo de hombres y de mujeres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y lenguas de fuego se ubicaron sobre sus cabezas como un símbolo que el Espíritu Santo había sido entregado a la incipiente iglesia de Dios.
La motivación que tenían muchos de los seguidores de Jesús, muchos de los miembros de esa iglesia cristiana primitiva, condujo a que algunos vendieran sus propiedades y las entregaran. El producto de esa venta lo entregaran completito, íntegro, para el desarrollo de la naciente iglesia. Ananías y Zafira tuvieron el deseo sincero al comienzo de vender una propiedad y dijeron: el producto de esa venta lo entregaremos íntegro a los pies de los apóstoles. Esta figura a los pies de los apóstoles, por supuesto, no es que ellos iban a llegar y le iban a tirar en los pies la plata de la que habían vendido eso. Es una forma de decir que se la iban a entregar completamente a los apóstoles, que eran en esa época los directores espirituales, los directores, los administradores de la iglesia cristiana primitiva. Pero ¿qué ocurrió en el corazón de Ananías? Cuando vieron ese montón de dinero, que no sabemos cuánta cantidad fue, ellos dijeron: no, ¿por qué tenemos que entregar esa cantidad? Mejor quitemos este monto y eso nadie lo va a saber. De todas formas, vamos a entregar una buena cantidad. Y con ese pensamiento en mente lo aplicaron. ¿Cuánto dinero quitaron de lo que habían ofrecido? No lo sabemos, pero llevaron el resto a los pies de los apóstoles. Y cuando ellos llegaron allá, ellos pensaron que Pedro y los demás lo iban a recibir con un abrazo: hermano Ananías, gracias por su devoción. Pedro lo saludó fríamente: Ananías, ¿este es el producto de la venta de tu propiedad? Sí, hermano Pedro. Ananías, no le has mentido a Dios, le has mentido. No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y fulminado cayó, muerto inmediatamente. La misma suerte siguió con Zafira, quien dijo exactamente la misma mentira. Apreciado hermano, cuando tú has prometido darle algo a Dios, cuando tú has ofrecido darle a Dios algo, cúmplelo. Como dice la Biblia, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. La historia de Ananías y Zafira sirvió para que esa incipiente iglesia primitiva entendiera de que los negocios con Dios son serios. Y hoy, como no ocurre ese mismo tratamiento, usted no va a ver desplomarse de golpe y porrazo a una persona que ha robado a Dios. Muchos dicen: Dios no presta atención a esto. Sí presta atención, querido, sí presta atención. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras codicia, vas a cosechar desgracias. Por eso lo mejor es ser fiel a Dios y dejar a un lado tanto amor a las cosas materiales, tanto amor y tanto apego a los recursos y al dinero. El quinto y último tópico es cómo vencer la codicia. Yo te formulo una pregunta: ¿cómo sé si soy codicioso? Pastor, ¿cómo sé si yo soy codicioso? ¿Cómo puedo yo saber si soy codicioso? Bueno, puede haber un pequeño termómetro y es: ¿qué sientes tú cuando tu compañero de trabajo se ha comprado un auto nuevo? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes cuando alguien ha sido promovido a un puesto al que tú aspirabas? ¿Qué sientes cuando alguien tiene la oportunidad de ir a un país y viajar, país al que tú también querías? ¿Qué sientes en tu corazón? Si en tu corazón, frente a estos ítems mencionados y otros que posiblemente no han sido mencionados, pero que existen, tú sientes algo feo, algo que desagradable, algo como que tú puedes tener tendencias a ser codicioso. Todos los seres humanos tenemos esa tendencia. Unos la desarrollan más que otros. La pregunta es: ¿cómo puedo yo vencer la codicia? ¿Cómo vencer la codicia? Es la pregunta, ¿verdad?, que estamos nosotros analizando. No existe un manual para decir: si tú sigues estos pasos, la codicia desaparecerá. No existe. Son acciones concretas que nosotros podemos tomar. La primera acción que nosotros podemos tomar es: toma la decisión de servir a Dios. Puedes repetir, como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decide de todo corazón entender de que nada de lo que existe en esta tierra tú te lo vas a llevar. Todo le pertenece a Dios. Elige servir a Dios. En segundo lugar, ora. Ora constantemente.
Todos los seres humanos somos codiciosos. En nosotros, la codicia se manifiesta de manera natural, pero allí es donde entra la obra del Espíritu Santo para atajar, para detener o para eliminar esas malas tendencias que el pecado ha dejado en nuestras vidas. Cuando el pensamiento de codiciar algo aflore en tu mente, pídele a Dios que te dé la fuerza para sacar de tu cabeza ese pensamiento que es pernicioso. Y en tercer lugar, estudia la Biblia con regularidad. Estúdiala todos los días. Repite como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La lectura constante de la palabra de Dios genera en nosotros un cambio a veces imperceptible, pero muy cierto. Por eso, mi querido hermano, al llegar a la conclusión de este estudio maravilloso, te animo para que hoy puedas disfrutar de una relación excelente con Dios. Que podamos disfrutar no solo del estudio de la palabra, también te animo para que la compartas con otras personas. Si estos estudios a ti te sirven, puedes estar seguro que otras personas también le han de servir. No olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides darle like y por encima de todas las cosas, no olvides orar por este servidor. Que la paz del Señor esté con ustedes es mi deseo y mi oración. Bendiciones.